Hola, muy buenas a todos y a todas allí en la iglesia de Gijón. Quiero presentarme rápidamente. Mi nombre es Daniel Rego, para los que no me conozcáis, y tengo el privilegio de estar sirviendo, coordinando los jóvenes de toda la fraternidad aquí en Asturias. Así que es un honor para mí poder compartir con vosotros este devocional el día de hoy, y me gustaría que fuera un tiempo en el que podamos hacer una pequeña reflexión y que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Así que, sin más dilación, me gustaría empezar diciendo una verdad. Y es que Dios es bueno. Y muchos en este tiempo seguramente se habrán cuestionado si Dios es realmente bueno. Pero quiero explicar algo que para sobre todo los de mi generación y los de las generaciones que siguen es un poco muchas veces difícil de entender. Y es que Dios, además de bueno, Dios es Señor. Y cuando digo Señor, me estoy refiriendo a que Él es alguien bueno. Porque nuestra generación y las contiguas asociamos Señor a algo malo. No por ser el dueño, el jefe o el señor de algo significa que soy un dictador, que soy un déspota o que voy a abusar de los que están por debajo de mí. No necesariamente la palabra Señor se tiene que asociar a algo malo. De hecho, Dios es Señor de este planeta y es alguien bueno, alguien que quiere dejarnos cosas buenas. Y Él dejó una promesa para nosotros, Él dejó casi como un mandamiento para nosotros. Dijo que nosotros cuidásemos la tierra y juzgásemos la tierra, trabajásemos la tierra y viviéramos en ella. Y lo hizo con unas pautas, con unas normas, con unas leyes. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Que entonces Dios quiere controlarnos y tenernos como esto se tiene que hacer a mi manera. No, simplemente Dios es el creador y como creador sabe cómo tiene que funcionar su creación. Es algo muy simple y no quiere controlarte, quiere ayudarte a que no te dañes. Y esas leyes, normas, pautas son simplemente pautas para que tú no te dañes, para que tú puedas vivir bien. Lo cual me recuerda a una historia que quiero compartiros. Quiero compartiros en este día un versículo que es muy bonito, un versículo muy usado, muy utilizado por todos, pero que es más bonito y engrandece su belleza cuando conoces su historia. Hoy quiero hablarte de Jeremías 29:11, muy conocido por casi todo el mundo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien o de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo muy bonito que tengo que desmitificar un poco en el sentido de que no es una promesa. Este versículo es una verdad. Este versículo es una verdad acerca del carácter de Dios, acerca de lo que Él quiere para el ser humano, pero no es una promesa. Y tiene una historia detrás. Y la historia es apasionante. Detrás de este versículo tan conocido está el momento histórico en el pueblo de Israel. Este momento en el que Babilonia ha conquistado Israel y ha ido exportando en 3 etapas distintas a cada una de las personas que están en Israel. Y los han ido exportando, empezando por la nobleza y gente así. Ahí es donde van el grupo de Daniel y sus amigos. Y ahí es donde, antes de este momento, podemos leer el libro de Habacuc, cuando Habacuc se queja de toda la corrupción que hay en Israel. Y entonces Dios le responde: no te preocupes, yo voy a enviar a un ejército mucho peor que vosotros. Un ejército sanguinario, un ejército que realmente está conquistando el mundo conocido y va a por vosotros. Y yo lo voy a enviar para que os volváis de todo esto y de toda esta corrupción que está habiendo en Israel. Habacuc se echa las manos a la cabeza, dice que no lo entiende y finalmente, después de una larga conversación, simplemente él reflexiona que Dios es bueno. Ahora,
No es ahí donde yo quiero meterme, sino que quiero que podamos ver, mediante este versículo de Jeremías 29:11, cómo Dios es bueno. El contexto histórico te lo he contado un poquito. Ahora, hay algo que Dios, en medio de esta conquista babilonia hacia Israel y en medio de todas estas deportaciones, hay algo que Dios les está diciendo a los israelitas. Les está diciendo que allá donde vayan, porque este imperio sangriento, muy sangriento, hacía todo tipo de torturas. Le escuché hace poco a Dante Gebel hablar de Nabucodonosor como un hombre que hacía rodar cabezas. Cada vez que él sentía que alguien podía traicionarle o que alguien quería engañarle, él cortaba su cabeza. Entonces era su proceder, y así era el rey de este imperio, pero absolutamente todo el imperio, la manera de que ellos tenían de conquistar era bastante sanguinaria. En los libros de historia tú puedes leerlo, quizá es uno de los imperios más sanguinarios hasta el día de hoy. Ahora, en medio de todo este imperio tan duro, tan crudo, que su manera de conquista también era llevando a esas personas, deportándolas a un lugar, quitándoles su cultura, quitándoles su dieta, quitándoles su religión, quitándoles su idioma. Así es como ellos conquistaban y deportaban a la gente de esta manera, además de las torturas y todo esto que os he contado. Entonces, en medio de todas estas deportaciones, Dios habla al pueblo de Israel y les dice una cosa. Es allí a donde os lleven, allí a donde os manden, hacer vuestras casas, sembrad vuestras tierras, a vuestros animales darles de comer, generar ganancia, hacer vuestra vida allí, hacer de lo que es un exilio, en vez de un tiempo de supervivencia, vuestro hogar. Y seguido de esta indicación dice, porque yo sé bien los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál era el fin que ellos esperaban? Volver a su tierra, volver a Israel, volver allí, reedificar los muros, reedificar las casas, reedificar el templo, la cultura, reedificarlo todo, volver a como estaban antes de ese momento de crisis. Pero Dios tiene un plan. Y con esto no estoy diciendo que Dios ha mandado el coronavirus y tal. No me entiendas mal. Lo que estoy diciendo es que Dios, en medio de aquella crisis, dio unos ciertos mandamientos a cumplir, porque Él tenía unos planes buenos que iban a llegar en cualquier momento. Lo que Dios estaba haciendo era dándoles esperanza. Lo que Dios les estaba haciendo era cómo vivir en medio de un tiempo de crisis. Les estaba dando la clave. Les estaba diciendo, allí donde otros os están queriendo oprimir, vosotros hacer de ese lugar de opresión vuestro hogar. Y yo tengo planes de regreso. Tardaron muchísimos años en volver a esa tierra tan amada. Tardaron muchos años en reconstruir el templo, los muros. Bueno, los muros ahí están en unos días hechos. Pero tardaron tiempo en que toda esa promesa se llevase a cabo. En este tiempo de confinamiento en el que todos estamos en casa, yo creo que es un tiempo en el que Dios quiere reorganizar, reordenar muchas de las cosas que hemos hecho hasta este momento a nivel social, a nivel de sociedad, pero también tenemos que reflexionar a nivel particular. Muchas de las cosas que hemos hecho hasta el día de hoy quizá no han sido efectivas, quizá no han funcionado. Y cuando hablamos de recuperar la normalidad, la cotidianidad, de recuperar una rutina en nuestro día a día, cuando todo esto termine, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no pueden quedar como estaban antes. Hay cosas que no pueden seguir volviendo a esa rutina, a esa cotidianidad. No se puede volver a hacer como se hacía antes, porque anteriormente no nos estaban ayudando a alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. El propósito quizá como iglesia, y tenemos que reaprender a cómo tenemos que enseñar, a cómo tenemos que predicar, a cómo tenemos que organizar, a cómo tenemos que administrar. No lo sé.
Yo no sé qué son las cosas que Dios puede estar hablando a la iglesia o a cada persona individualmente. Pero entiendo que este tiempo de confinamiento es un tiempo de intimidad en el que busquemos a Dios y que Él nos dé las pautas de cómo vivir y pasar en medio de esta crisis para alcanzar el fin, que es volver a una vida en la que podamos ser libres de salir a la calle, de volver a abrazar, besar, compartir, todos juntos. Y hay una enseñanza muy buena en este tiempo de que la iglesia no es ese lugar donde todos nos podemos juntar. Estamos deseando juntarnos, nos encanta estar juntos, ser familia. Pero que la iglesia eres tú, soy yo, son cada una de esas personas. Y en este tiempo, de una manera o de otra, no estamos dejando de ser iglesia, de ser la iglesia. Pero quizá es un tiempo de reevaluar y ver cuál es ese plan bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el plan bueno que Dios tiene para Asturias? Y aun en medio de la crisis, y esto es muy del carácter de Dios, en medio de la crisis, Él no te está hablando, ni se está regodeando, ni está metiendo el dedo en la herida de la crisis o del mal que estamos viviendo. Él siempre, para sacarte de las crisis, además de comprenderte, empatizar, siempre te habla del futuro, siempre te habla de que tiene un buen plan, de que esto va a salir bien, de que esto va para algo bueno, de que hay una enseñanza y una manera que debes actuar en esta situación. Está deseando revelártela y lo hará en intimidad. Yo en este devocional, en este tiempo de reflexiono igual en mi vida. Entiendo que Dios es bueno y entiendo que en medio de una crisis, si fuese por Él, cerraría todo coronavirus, acabaría con Él, no moriría ni una persona más, pero Dios no es un Dios que suele controlar para que todo salga como a Él le apetece. Es un Dios bueno, que tiene buenos planes, pero también tiene unas pautas que tú puedes seguir. Y está deseando revelarte cuáles son las tuyas. Está deseando contarte los planes que tiene para ti, planes de bien, no de mal, para darte el fin que esperas. Esto es una verdad acerca del carácter de Dios. Así que, querida iglesia de Gijón, simplemente quería dejaros esta reflexión acerca de que Dios sigue siendo bueno, de que tiene buenos planes para nosotros, pero de que no podemos permitir que cuando termine este confinamiento volvamos a tener todo exactamente igual. Vamos a buscar a Dios para saber qué cosas necesitamos cambiar, qué cosas necesitamos mejorar, qué cosas necesitamos desechar y escucharle en un tiempo de intimidad, para que cuando llegue el tiempo de volver a esa tierra, a recuperar esa promesa tan esperada, sepamos cómo reedificar el altar, lo más importante, su presencia en medio de nosotros, y después reedificar esos muros que nos protegen, mucho antes que como hizo el pueblo de Israel, mucho antes que reconstruir nuestras propias casas, es reconstruir su presencia en medio de nosotros. Así que quería dejaros esta reflexión de apenas unos 15 minutos. Muchas gracias por pedirme que comparta para vosotros. Es un honor para mí poder dejaros esta reflexión.